Muy buenos días. Agradecemos a la Sociedad Médica la invitación en este Congreso Nacional e Internacional y a la doctora Marisela Escarela Serrano, jefe del Servicio de Medicina Interna, la cual también ha sido coordinadora de área COVID en Medicina Interna y Terapias, y su servidora Sandra Muñoz López, jefe de División de Medicina Especializada y coordinadora de áreas COVID en Medicina Interna y Terapias. Vamos a dar la siguiente charla: Organización hospitalaria ante la COVID-19 y flujogramas de manejo en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Pues no ha sido fácil para ningún hospital, incluyendo el nuestro, la conversión hospitalaria ante esta pandemia. Sin embargo, en nuestro hospital, el equipo que se ha formado entre los diferentes servicios, no solamente médicos, sino paramédicos, pues dio lugar a un gran equipo de apoyo para la atención de nuestros pacientes con la COVID, como van a observar ustedes en el transcurso de esta charla. Primero, pues a inicios de febrero, ante la inminente llegada de la COVID-19 en el 2020, pues se inician las capacitaciones en los servicios iniciales donde se pensaba que se iba a atender esta pandemia, como era medicina interna, terapias y la formación inicial del área de triage. Inicialmente, pues la capacitación en equipo de bioseguridad, como pueden observar ustedes en estas imágenes, están capacitando al equipo de medicina interna. Posteriormente, pues ya las capacitaciones se extienden más, no solamente al área médica, sino al área paramédica. Podemos observar aquí a los diferentes equipos de enfermería en sus capacitaciones. Posteriormente se inicia la capacitación en ventilación mecánica, en intubación, a cargo principalmente pues, del equipo de terapia intensiva. Cabe señalar y agradecer al equipo de terapia intensiva que nos apoyaron mucho en la capacitación en las áreas de medicina interna, no solamente para el personal de medicina interna, sino para el personal que se fue agregando poco a poco, desde médicos residentes, médicos INSABI y médicos de apoyo en la capacitación en cuanto a esta área. Así como otras áreas empiezan sus capacitaciones, como pueden observar aquí, Rayos X inicia su capacitación, que fue muy importante y ha sido muy importante en toda esta estrategia COVID en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ya que, como van a escuchar, pues desde el momento en que llega el paciente se solicita una placa de rayos X o una tomografía, las cuales son de mucha importancia, como sabemos, para valorar pues la gravedad y el pronóstico de nuestros pacientes y definir incluso áreas de ingreso, ya sea pues un área de triage, un área de medicina interna o inclusive un área de terapia intensiva. Inicialmente, en los primeros meses, solamente se destinó un sector de 19 camas, que fue el 2.1 de medicina interna, para la atención de pacientes con la COVID. Sin embargo, ante el ingreso continuo de pacientes, se empiezan a destinar diferentes sectores, cada uno, como pueden observar ustedes en las diferentes imágenes, con su equipamiento en cuestión de el equipo médico, de enfermería, camillería, los equipos que nos iban dotando para la atención de pacientes, los oxímetros, los ventiladores, etcétera. Y poco a poco, pues, se empieza toda esta reconversión hospitalaria, creándose un triage respiratorio, que el cual desde la primera ola y en la segunda ola aún más fue creciendo, no solamente para atender a pacientes en consulta, sino tener un área de internamiento, inclusive un área de choque. La formación llegando a ser hasta 6 o 9 sectores en la primera y en la segunda ola de estas pandemias. Estos sectores
dos sectores destinados prácticamente para pacientes intubados. En los momentos más álgidos de la pandemia, hasta 2,5 sectores, 3 sectores destinados para pacientes con intubación, cada sector aproximadamente entre 8 y 10 pacientes, y el resto de los sectores para pacientes no intubados, ya sea pues con mascarilla reservorio, puntas nasales o puntas de alto flujo, y cada uno de los sectores tenía un total máximo entre 20 a máximo 29 pacientes que se podían atender. A esto se une el gran apoyo de las terapias intensivas, la terapia intensiva adultos, la terapia intermedia y la terapia posquirúrgica reconvertidas a COVID. Todo esto pues con un enlace muy importante entre los 3 equipos, el de triage, las áreas de medicina interna, que propiamente no fueron la atención del grupo de interna más que en el inicio y en algunos momentos donde iba bajando la pandemia. Prácticamente estos sectores fueron ocupados por, como van a escuchar más adelante, por múltiples médicos especialistas de nuestro hospital, médicos residentes de diferentes áreas médicas que nos fueron apoyando y se fueron agregando a esta estrategia, y médicos de contratación INSABI. Y bueno, las terapias intensivas, todas ellas muy de la mano, muy en comunicación para poder dar la atención a este tipo de pacientes. Todo esto, pues, de manera importante, con una coordinación, y mucho de ello vale la pena mencionar que desde nuestras autoridades, nuestros directivos, la dirección, la subdirección, juntas de gobierno que se tenían hasta 2 veces al día, y que finalmente ahí se llevaban o se planteaban muchas de estas estrategias que se llevaban a cabo en las diferentes áreas hospitalarias y se aceptaban. Eran mejoradas, se daban diferentes opciones, y ya uno con nuestros diferentes compañeros o equipos de trabajo, pues finalmente se adaptaban a las áreas de hospitalización, se veía si llegaban a funcionar, si se tenía que agregar algo. Entonces, finalmente había mucha coordinación desde directivos hasta las áreas operativas, y eso pues llegó a funcionar de manera muy importante para evitar sobre todo desabastos importantes de medicamentos, de ventilación, etcétera, y ante detectar cualquier desabasto inicial o que se empezara a presentar algún desabasto, poder apoyar de manera inmediata, adaptándonos a la nueva normalidad, a quitarnos las vestimentas que teníamos normalmente, iniciar con el uso de cubrebocas, mascarillas, las batas, etcétera, ¿no? Tratándonos de cuidar para evitar adquirir pues la infección y llevarla a casa, pero lo más importante pues en ese momento también era, por un lado, cuidarnos, cuidar a nuestra familia, pero como todo equipo de salud, poder ayudar a nuestros pacientes. Todo esto apoyado con el uso de tecnología y de alta especialidad. Al ser un hospital de alta especialidad, pudimos echar mano de de la gran parte de la mayoría de las especialidades médicas que se agregaron a esta estrategia COVID, y de acuerdo a ello nos fueron ayudando en sus diferentes formas. Por ejemplo, anestesiología pues nos apoyaba en la intubación de los pacientes, tanto en triage como en áreas de medicina interna, angiología con la colocación de catéteres, nefrología nos ha apoyado mucho en toda esta estrategia. Algunos médicos entraban a las áreas COVID, detectaban algunos pacientes con falla renal, desde ahí nos iniciaba el apoyo, o con las interconsultas que se solicitaban a este servicio y nos apoyaban tanto el servicio de nefrología como de hemodiálisis. Radiología, pues incansable, los protocolos de ingreso hospitalario, los protocolos de atención del paciente o de seguimiento, siempre
tratando de innovar y sobre todo de poderlos apoyar para ver si había alguna progresión de los pacientes, si había alguna sobreinfección y que era necesario la toma de una placa o incluso pues de una tomografía nuevamente. Laboratorio también apoyó de manera importante, con ello se creó el laboratorio, el perfil COVID o seguimiento COVID, para que de esa manera pues se agilizara el momento de solicitar los estudios y en vez de buscar biometría, ferritina, dímero D, etcétera, ya se tuvieran estos perfiles y fuera más rápido la solicitud de estos estudios. Como voy a ir comentando, rehabilitación también fue de mucha, o ha sido de mucha ayuda en toda esta estrategia, creando sus propios flujogramas de tratamiento, su atención de pacientes hospitalaria y extrahospitalaria. Y así, bueno, otorrino en la colocación de traqueostomías en el seguimiento de pacientes, psiquiatría y neuropsicología en la atención de nuestros pacientes y del propio personal. De manera que si bien nuestros compañeros médicos, gran parte de nuestros compañeros médicos entraban a las áreas COVID de diferentes especialidades o algunos vulnerables nos apoyaban, como voy a comentar, en algunas otras estrategias, echamos mano de las especialidades para poder apoyarnos, agilizar algunos manejos de tratamiento, algunos estudios de laboratorio o para la mejoría de nuestros pacientes. Y todo ello pues creando programas operativos avalados por la dirección y la subdirección médica, así como la Junta de Gobierno. No fue fácil, ha sido muy complicado, sin embargo, la actitud del equipo médico y paramédico para la creación de todos estos programas operativos, de todos estos apoyos, en la movilización de pacientes, la recepción de pacientes, el apoyo de enfermería, el acompañamiento de enfermería en nuestros pacientes con la COVID, pues ha requerido una actitud muy importante que nuestro hospital se caracteriza. Para hacer que esta estrategia echara a andar esta estrategia, se crearon una pirámide invertida de manera que hubiera dos coordinadoras, en este caso la doctora Escarel y su servidora, en que nos encargamos, pues como su nombre lo indica, de coordinar que los equipos médicos de los diferentes sectores estén haciendo, pues no tengan ningún problema con la atención de los pacientes, viendo si hay alguna falla en algún medicamento, que se tenga que solicitar algún estudio, alguna coordinación entre los diferentes turnos, etcétera. Posteriormente, se encuentran los supervisores. Los supervisores son médicos principalmente de medicina interna en cada turno, de manera que las 24 horas, los 7 días de la semana, siempre hubo o ha habido supervisores para la atención de pacientes con la COVID, que es su función también, como su nombre lo indica, supervisar y la vigilancia de que no se presente ningún problema, que se estén tratando a los pacientes, que los médicos que se encuentran dentro de los sectores tengan las herramientas necesarias para trabajar, los insumos, si hay algún pendiente con algún paciente que no se localiza el familiar, que se requiere que baje inhaloterapia, etcétera, pues los supervisores sean el enlace o agilizarlo principalmente. De ahí tenemos a los jefes de sector. Los jefes de sector, que principalmente eran médicos con áreas afines a medicina interna, lo que se encargaban principalmente es de coordinar cada sector dependiendo de los momentos de la pandemia. En este momento prácticamente medicina interna ya no tiene pacientes, sin embargo en su momento donde había 8 o 9 sectores, pues había un jefe de sector en cada área que se encargaba pues de coordinar a un grupo de médicos en el pase de visita hospitalario, de vigilar la progresión hacia la mejoría o hacia el deterioro, ver qué pacientes, pues desgraciadamente requerían apoyo mecánico ventilatorio o qué pacientes nada más
puntas de alto flujo, mascarilla reservorio, etcétera, ver que los pacientes evolucionaban satisfactoriamente, ir progresando o destetando del ventilador o de las puntas de alto flujo, vigilar las comorbilidades si es que tenían de los pacientes, que no tuviera algún descontrol metabólico, etcétera, y básicamente controlar a todos los médicos en cuestión de la supervisión de cada área. Y de ahí tenemos a los médicos de apoyo. Los médicos de apoyo pues llegaron a ser médicos de diferentes especialidades que amablemente se fueron agregando y atendieron al llamado de medicina interna para poder ayudar en la atención a estos pacientes, y básicamente eran médicos de diferentes especialidades, tanto pudiéramos tener cardiólogos, ginecólogos, anestesiólogos, genetistas, etcétera. Eran muy nutridos los grupos, radiólogos teníamos en los sectores, etcétera. Y básicamente su función era distribuirse para poder atender a los pacientes, coordinados por el jefe de sector y a su vez por el supervisor, y de esa manera poder vigilar a los pacientes, tener una estrecha vigilancia, porque como sabemos muy bien, pues, o lo que conocemos hasta el momento en los pacientes con una neumonía asociada a la COVID moderada, severa, pues desgraciadamente la progresión puede ser muy rápida. Entonces era la vigilancia de estos pacientes, evitar que pues se descompensaran y sobre todo pues también vigilar las comorbilidades de los pacientes. De esa manera pues estaban conformadas las áreas de medicina interna. Dentro de los médicos de apoyo, pues también estaban no solamente médicos adscritos, sino también médicos residentes y médicos de contratación INSABI. Ellos solamente pues se dedicaban a la atención de los pacientes y a la vigilancia de estos en los diferentes turnos, y pues para todo el apoyo que se requiere para esta atención, como la realización de notas, solicitudes de estudio, actualizaciones de censos, informes médicos, incapacidades o desgraciadamente pues certificados de defunción. Teníamos médicos también de apoyo, algunos de ellos incluso vulnerables, que no podían entrar como tal a la área COVID. Sin embargo, en estas funciones ellos nos podían apoyar. De manera que los médicos que estaban adentro únicamente se encargaban de la atención del paciente, y los médicos que estaban afuera pues nos apoyaban en la realización de todo esto, tratando de agilizar la atención de los pacientes, tratando de mantener informados a los familiares de nuestros pacientes en todo momento. A veces pues se les permitía entrar con sus celulares para tener comunicación. Sin embargo, pues el parte médico, como sabemos, es muy importante, y de esa manera pues se tranquilizaba a los pacientes o a los familiares. Para la atención médica, para pues, ¿qué les íbamos a dar a los pacientes? Sin embargo, pues, al ser una entidad nueva y pues al no tener, o al tener solamente tratamientos compasivos para la atención de pacientes con la COVID, pues se crea un flujograma o diferentes flujogramas, como van a ver, de tratamientos compasivos para estos pacientes, y nuevamente se echa mano de diferentes especialidades de nuestro hospital para poder armar estos flujogramas lo mejor posible. De manera, o hasta el momento tenemos 28 médicos formadores de este grupo de estudio COVID-20 de noviembre, con diferentes especialidades. Tenemos médicos del área de investigación, médicos de medicina interna, de terapia intensiva, cardiología, reumatología, inmunología, neumología, radiología, pediatría, hay gente de farmacia, gente de apoyo nutricio, básicamente pues son médicos de mucha angiología,
de muchas especialidades que se han unido para apoyarnos en estos diferentes flujogramas de manejo pues compasivo y pues de esa manera tratar de apoyar a los pacientes que ingresaban a nuestro hospital y de ser lo más homogéneo posible, de manera que al ingreso del paciente el manejo de acuerdo a las condiciones clínicas, bioquímicas, inmunológicas, saturación, etcétera, pues se iba viendo cómo íbamos, comorbilidades, cómo podíamos manejar a nuestros pacientes, desde un residente, un médico INSABI, un médico adscrito de diferentes especialidades, pues se iba pues homogenizando el manejo de nuestros pacientes. Sin embargo, pues también este grupo de estudio pues apoya también en investigación, si bien pues cada especialidad que ha apoyado en toda esta estrategia COVID, pues ha incluso ya publicado algunos artículos sobre los manejos o los apoyos que ellos dieron durante todos estos 2 picos de la pandemia, pues también este grupo de estudio, aunque ha ido un poco más lento, porque bueno, pues ya hemos dejado de tener ahorita pacientes en el área de medicina interna y ya nos estamos dedicando más a las bases de datos en conjunto con investigación, pues estamos en esta parte pues de la formación de diferentes bases de datos, diferentes líneas de tratamiento o líneas de investigación que se formaron y que bueno, pues ya se está avanzando en esta parte para publicaciones que en breve se realizarán. De manera que este grupo muy nutrido de grupo COVID 20 de noviembre, pues realizó flujogramas de tratamiento compasivo de acuerdo hasta la fisiopatogenia conocida de COVID, de acuerdo a lo que la literatura nacional, internacional, pues ha recomendado y adaptado a lo local. De esa manera, pues se crea este flujograma de tratamiento. Más adelante se comentará de él, no voy a ahondar mucho, puesto que va a haber una plática de esto. Aquí también viene el flujograma de anticoagulación, que también lo comentarán más adelante, el flujograma de tratamiento de egreso a la alta, que les vamos a dar al egresar, este ya lo había comentado, de anticoagulación, criterios de alta temprana, en la segunda ola, en donde pues prácticamente no teníamos camas para poder recibir a pacientes, una idea de la Junta de Gobierno, específicamente de la dirección, surge el poder hacer criterios de alta temprana para poder dar seguimiento a nuestros pacientes mediante un call center y de esa manera poder apoyar a más pacientes que ingresan a nuestro hospital y de esta manera movilizar camas. Y bueno, pues el de rehabilitación en COVID, esto pues si bien tenemos médicos de rehabilitación en este grupo 20 de noviembre COVID, rehabilitación como servicio ha formado sus flujogramas de tratamiento, no solamente respiratorio, sino músculo-esquelético, músculo-esquelético y también pues no solamente de rehabilitación durante la hospitalización, sino en seguimiento mediante videollamadas, etcétera, de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Y no solo eso, múltiples servicios paramédicos se integraron de manera muy importante en toda esta estrategia. Enfermería apoyado de manera incansable, estando prácticamente sus 8 horas adentro, estando con los pacientes. Y desgraciadamente, pues como todos sabemos, no se permiten las visitas, el paciente está solo, está deprimido. Enfermería ha sido un apoyo muy importante en todo este transcurso de la pandemia para los pacientes, pero no solamente en la atención médica, en la atención de enfermería, en los cuidados de enfermería, sino en la calidad humana, en la calidez humana de la atención del paciente, del acompañamiento, del ver que el paciente no está solo y que hay gente que si bien no es su familia, trata de atenderlo y trata pues de darle ánimos, esperanza, inclusive hay compañeras de enfermería que sacan sus teléfonos, les hacen videollamadas o ayudan al paciente a hablar por teléfono, a hacer una videollamada con su propio teléfono. Entonces, el servicio de enfermería ha tenido una labor muy importante en toda esta estrategia. El servicio de trabajo social
inicia con las videollamadas a los pacientes, como podemos ver en esta foto, en donde está haciendo una videollamada a uno de nuestros pacientes, sino también, por ejemplo, en fechas importantes, por ejemplo, en esta foto, 10 de mayo, donde varios de los familiares de las pacientes llevaron pues, una flor, un recuerdo, una carta, etcétera. Y bueno, ese día, pues Trabajo Social se dedicó a la entrega de estos detalles que traían los familiares. En las llamadas telefónicas, en asistencia, en la entrega de cosas para los pacientes, Trabajo Social ha desempeñado un papel muy importante. Otros servicios que han sido un parteaguas en toda esta pandemia, el servicio de psiquiatría y especialmente el de neuropsicología a cargo de la doctora Lucía Ledesma, en donde inicialmente con acompañamiento canino, con Harley, el cual nos iba a visitar a todo el personal sanitario que estábamos a cargo de las áreas COVID. Y bueno, pues esto era pues muy emotivo para nosotros, el estar con él, el acariciarlo. Básicamente pues nos ayudaba mucho pues, en lo emocional. Por otro lado, Luchi la robotina inicia con videollamadas también a los pacientes y a sus familiares, pero también apoya mucho en el tratamiento neuropsicológico de los pacientes e incluso en videollamadas con los familiares. Aquí vemos pues diferentes acompañamientos de Harley, que es nuestro héroe de pandemia y el que le agradecemos mucho el mejorar nuestro estado de ánimo. Y básicamente, ¿qué hicimos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre? Pues adaptarnos a esta nueva forma de trabajo, como pueden visualizar ustedes en estas imágenes, como todo el personal médico se adapta, pero de una forma en equipo, de una forma de camaradería. Y eso ha logrado, pues, hizo un gran logro en toda nuestra estrategia COVID. Y bueno, para el egreso de los pacientes, que voy a comentar más adelante, se crea la clínica COVID, no solamente la atención del paciente durante el hospital, sino el seguimiento que se les tenía que dar. Inicialmente era telefónico, posteriormente la creación de la clínica COVID que se va a comentar más adelante y del call center. A continuación, la doctora Maricela Escarela Serrano continuará con esta charla. Buenos días. Continuamos con el programa. Vamos a seguir hablando del flujograma en el manejo en el servicio de medicina interna de nuestro hospital. Todos los pacientes se ingresaron a través de triage respiratorio con criterios de ingreso, paciente sospechoso, definición operacional y o confirmado de COVID-19. Y con clasificación QIS-SOFA de 1 a 2 puntos, NIU2 de 3 puntos o una saturación del 92%. Todo paciente que ingresó a piso de medicina interna fue con lesión pulmonar, bronquitis y o neumonía. El primer ingreso a medicina interna fue el 21 de marzo del 2020. Ingresamos ya más de 2.600 pacientes en piso. Hemos tenido una mortalidad que ha ido entre el 30 y 40%. En la primera ola, los pacientes llegaban en forma más temprana, con neumonías moderadas, con afección pulmonar del 30 y 40%. Ahora tienen más del 80%. La primera ola, la edad, la llegamos a tener entre los 40 y 60 años y predominaba la obesidad. En la segunda ola llegaron pacientes vulnerables, edades mayores a los 60 años. Con frecuencia encontramos pacientes entre los 80 y 90 años con todo el cortejo de comorbilidades, delirium, diabetes e hipertensión. Fiebre
tos seca, cefalea, dolor torácico y dificultad respiratoria son los síntomas que integran la definición operacional, pero también los pacientes llegaban con irritabilidad, diarrea, vómito, mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, pérdida del olfato, la famosa anosmia, disgeusia y conjuntivitis. Nosotros también evaluamos a los pacientes después de los síntomas que ya ingresaron por una evaluación radiológica, ya que hasta el 50% de los pacientes con la COVID-19 pueden tener una radiografía normal inicial. La sensibilidad del PCR es, según la literatura, hasta el 60-70%, por lo que puede haber pacientes con anormalidades en tomografía con un PCR negativo. La evaluación del PCR, que en un inicio en la pandemia era muy difícil obtenerlo y aún también seguimos teniendo problemas para tomar ese parámetro, era muy difícil. Y recordemos que en la literatura el RT-PCR de 1 a 7 días puede ser positivo solo en 67% de los pacientes y del 8 al 14º día el 54% y del 15 a 39 el 45%. Entonces, los anticuerpos pues, solo se hacen en investigación en las instituciones, para estudios, y no lo tenemos en acceso. Entonces, tener un PCR en la primera ola fue muy difícil, en la segunda ya podíamos tener pruebas rápidas, pero fue algo de lo que en México carecimos mucho de pruebas. Volviendo, por eso, como comentábamos, hacemos la evaluación radiológica y entonces la radiología normal se consideró que era inespecífica. Entonces solo veíamos opacidades bilaterales, periféricas y llegamos a tener ausencia pleural, pero realmente no nos ayudaba. Lo que sí vimos y nos ayudó y está bien en la literatura es la tomografía de tórax sin contraste. Es potencial para sugerir un diagnóstico de neumonía, inclusive antes de que el PCR se vuelva positivo. Es más sensible y específica que la radiografía y si observamos consolidados patrón en pavimento loco, sugerimos gravedad. Los hallazgos frecuentes eran opacidad en vidrio esmerilado, engrosamiento bronquial, múltiples lóbulos, distribución subpleural o periférica y a menudo preservación central. Engrosamiento septal, consolidaciones y pavimento loco nos hablaba de la enfermedad agravada. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. De esto va a hablar la doctora Tricia posteriormente. Vidrio esmerilado, subpleural en múltiples lóbulos, engrosamiento bronquial, pavimento loco y consolidaciones, que como vemos ya nos hablaba de gravedad. En etapa temprana podemos inferir que si un paciente tiene opacidad en vidrio deslustrado, puede tener estar entre su 0 y 4º día de evolución de la enfermedad. Si encontramos ya más aumento de extensión de opacidades, en vidrio deslustrado, pavimento loco, ya inferimos que el paciente pueda tener entre su 5º y 8º día. Y si ya observábamos consolidaciones con la mayoría de pavimento loco, entonces ya inferíamos que el paciente ya tenía entre el 9º y 13º día y pues ya si estábamos en data de absorción, que si nos llegaron pacientes ya veíamos que ya estaban en una etapa muy avanzada, hasta en resolución. También evaluamos un perfil COVID-19 por laboratorio. Nada más pedíamos eso y nos llegaba automáticamente una biometría hemática, buscábamos linfopenia en un inicio, pero si tenían anemia, leucopenia y plaquetopenia, podríamos estar hablando de síndrome hemafagocítico, ya se hablará posteriormente de esto. La química sanguínea por la glucosa, la urea y la creatinina,
función renal, electrolitos séricos. Las pruebas de función hepática queda muy importante. Muchos pacientes llegaban medicados ya, como les comentábamos, en la segunda fase muy avanzada con afección hepática por los medicamentos que se habían manejado en forma privada o mismo por el mismo virus. Los reactantes de fase aguda, como es ferritina y proteína C reactiva, que eran los que más vimos que se correlacionaba con gravedad, pero también se determinaba procalcitonina para ver si estaba o no infectado el paciente, dímeros D para el uso de anticoagulantes profiláctico o de tratamiento, ya se hablará posteriormente, y tuvimos la oportunidad de determinar interleucina 6. A todos los pacientes también les determinamos gasometría, electrocardiograma, ya que en nuestros flujos, pues digo, la gasometría para ver su estado de PAPI, su oxígeno, si tenía su alcalosis respiratoria, electrocardiograma, ya que en un inicio manejamos en nuestros flujogramas cloroquina y acitromicina y sabemos las alteraciones electrocardiográficas cuando usamos estos medicamentos. También creamos en las áreas COVID la historia clínica, que en ocasiones se llenaba desde triage, pero también se podía llenar en piso, y entonces era más amigable. A veces llegamos a tener 200 pacientes internados simultáneamente, y el estar manejando historias clínicas, ingresos, egresos, era mucho trabajo para el personal que estaba en las mismas, y lo que se le hizo es una historia amigable, claro, avalada por el comité de calidad del hospital para la integración del expediente clínico. Vimos los factores de riesgo, que va a haber una plática específica para esto, en donde veíamos todas las características de cada paciente en forma individual, los signos vitales, laboratorio, y veíamos la gravedad. Teníamos un perfil COVID de seguimiento para seguir a los pacientes y ver la gravedad de la entidad. Y después, pues ya que nosotros integrábamos un paciente, generalmente lo veíamos en un estadio 2-3, fase pulmonar o fase hiperinflamatoria, en donde la fase pulmonar podemos ver que si tiene disnea, hipoxia, y si la fase hiperinflamatoria, pues ya con un síndrome de respuesta inflamatoria aguda del adulto, chocado el paciente, si requería intubación, ¿no? Y en base a los reactantes en la fase clínica de todo esto, integrábamos al paciente para ver qué tratamiento le dábamos. Para esto, en el hospital, el grupo COVID realizó un flujograma, un equipo multidisciplinario que el doctor Luis Montiel nos va a hablar de él posteriormente, en donde hubo correcciones 2 o 3. También teníamos el protocolo de tromboprofilaxis y anticoagulación. Entonces, todo esto para tomar decisiones de nuestros pacientes y prevenir complicaciones, que se va a hablar posteriormente. También tuvimos criterios propuestos para egreso del paciente, para que un paciente se fuera, ya que había pasado toda su fase de tormenta interleucínica y demás, pues primero que estuviera estable hemodinámicamente, disminución de los síntomas por más de 72 horas, que no tuviera fiebre, sin taquipnea, polimnea, después estabilidad en los requerimientos de oxígeno, sobre todo un paciente que tuviera por lo menos de 3 a 5 litros por minuto y que estuviera saturando arriba del 90%, 88-90%, o en pacientes que tuvieran requerimientos de oxígeno con puntas nasales a bajo flujo. La normalización de los marcadores o tendencia a la baja, porque muchos no se normalizaban, pero sí veíamos que iba bajando, y entonces nos daba una seguridad que
la COVID no estaba agravada y no tuviera complicaciones en casa. Y también, si requería el paciente, obviamente el oxígeno, como comentamos, debería de contar con este ya instalado en domicilio previo al ser egresado. También ya se hizo un flujograma para tratamiento farmacológico de egreso del paciente desde el punto de vista pulmonar, porque ya vimos que también está lo de la tromboprofilaxis, inclusive en casa. Entonces veíamos si el paciente era oxígeno dependiente o no oxígeno dependiente. Entonces, si era oxígeno dependiente, manejábamos esteroide sistémico a esta dosis y íbamos a 4 a 6 semanas de tratamiento. Terapia inhalada también se iban, si lo requerían, de 4 a 2 meses, mucolíticos si era necesario. Y si no eran oxígeno dependiente, de todas formas manejábamos esteroide sistémico a dosis más bajitas, a 4 semanas, terapia inhalada también, de 4 a 2 meses, y mejoraron. Hasta aquí dejamos y continúa la doctora Muñoz. Finalmente, la creación de la clínica COVID, como comentaba más adelante, surge para poder atender a nuestros pacientes, para darle seguimiento a todos aquellos pacientes. Cabe mencionar que la atención de pacientes era derechohabientes y no derechohabientes. Esta clínica COVID da seguimiento a estos pacientes, derechohabientes y no derechohabientes, evaluando pues todo su seguimiento post-COVID. Y afortunadamente, pues gran parte de nuestros pacientes, pues con poco apoyo de requerimiento de oxígeno, con el apoyo de rehabilitación también, la mejoría de la mecánica ventilatoria, de los pacientes intubados que estuvieron mucho tiempo con la miopatía del paciente crítico, muy mejorados en cuestión neuromuscular con todo este apoyo también de rehabilitación. En caso de requerir, pues se apoyaba uno también de servicios como neumología, de otorrino, rehabilitación, psicología y cardiología. Por lo tanto, la clínica COVID era con un apoyo multidisciplinario, algo pues que nos da mucho orgullo en nuestro hospital. Y más adelante presentaremos los resultados. ¿Qué se hacía? Pues inicialmente se realizaba una llamada a los pacientes, principalmente aquellos pacientes que tuvieran apoyo mecánico ventilatorio, con requerimientos altos de oxígeno o que se hubieran llevado oxígeno domiciliario o incluso traqueostomía. A todos estos pacientes se les hablaba para citarlos en la clínica COVID. Se les realizaba un perfil COVID de seguimiento, una tomografía y en el consultorio pues se les realizaba aparte de la consulta normal, un cuestionario, espirometría y de acuerdo a esto pues valoraban seguimiento o alta dependiendo de las condiciones respiratorias y metabólicas, valorando también pues las comorbilidades que el paciente tenía. El resto de los pacientes que no citábamos en clínica COVID les dábamos seguimiento telefónico o actualmente estamos en el call center dándoles un seguimiento a todos estos pacientes. ¿Qué pasaba? Pues en estos pacientes de clínica COVID, pues si estos pacientes durante la hospitalización o los egresados requerían un apoyo, como les decía hace un momento, principalmente de áreas de cardiología, rehabilitación, etcétera, se realizaban las interconsultas y nos apoyan o nos apoyaban como equipo multidisciplinario. Call Center, como les comentaba, se creó en el segundo pico de la pandemia, principalmente porque nuestro hospital ya no se daba abasto con la atención de pacientes, ya no había camas para poder apoyar a los pacientes que llegaban a nuestro hospital, y de esa manera es una sugerencia de la Junta de Gobierno en que se creara pues un servicio que pudiéramos dar seguimientos a los pacientes pues que tuvieran una neumonía leve o incluso moderada sin progresión y que se pudiera continuar su seguimiento. De esa manera se crea el flujograma de egreso temprano y se crea el call center
Este flujograma de egreso temprano tenía o tiene criterios clínicos y de laboratorio. Los criterios clínicos principalmente es que no presente fiebre durante un periodo de 48 horas, mejoría de los síntomas respiratorios, frecuencia respiratoria, saturación estable y requerimientos de oxígeno suplementario menos de 5 litros por minuto, y por laboratorio disminución pues de parámetros de inflamación. Con todo esto, el paciente pues lo egresábamos a las 72 horas y lo captaba el grupo de call center, que es un grupo de médicos que se formó, principalmente médicos vulnerables de diferentes especialidades, entre ellos también el apoyo de psiquiatría, y estos médicos les daban seguimiento o les han dado seguimiento durante 5 días aproximadamente, dependiendo de las condiciones de cada paciente, valorando que el paciente pues continúe estable. Si fuera un paciente que tiene nuevamente empresa con desaturación o con alguna otra sintomatología, pues se enviaba una ambulancia a su domicilio y de esa manera pues nuevamente lo retornábamos al triage respiratorio. De esta manera, pues como pueden escuchar, prácticamente el call center también llegaba a funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, ya que pues los médicos, incluso en sus hogares, continuaban con la atención de los pacientes para poderles dar un seguimiento estrecho. Este es el primer corte que hicimos de 110 pacientes y lo que valorábamos es el inicio y bueno, el alta, pero lo interesante de todo esto es que en el alta de los pacientes, afortunadamente los pacientes ya prácticamente el requerimiento de oxígeno suplementario era menor, con adecuados niveles de saturación, y prácticamente la sintomatología respiratoria pues había disminuido de manera importante, lo cual el call center ha funcionado, sigue funcionando y ha sido un gran apoyo para los pacientes. Algunos de nuestros médicos del call center que nos han apoyado, los cuestionarios de seguimiento, de inicio, cada uno con su sana distancia, separación y su equipo de mascarilla o su mascarilla, y de esa manera pues van atendiendo a los pacientes. Por un lado pueden checar el expediente clínico del paciente con sus placas radiológicas, etcétera, tomografías, y por el otro lado tienen al paciente en videollamada. De esa manera, cualquier duda, tienen el expediente electrónico, el expediente radiológico, y se va correlacionando lo que están viendo con el paciente, lo que le están dando seguimiento con los antecedentes que ya tenemos de su internamiento, pues que fue muy corto, menos de 72 horas. Les decía, actualmente el call center, ante toda la disminución de pacientes ya ante estos momentos de la pandemia, lo que ha hecho es un seguimiento desde el inicio a todos los pacientes, y ante detectar alguna alteración todavía que presenten los pacientes post-COVID, pues se comenta el caso y se valora si hay que verlo por clínica COVID o pedimos el apoyo de alguna especialidad. Y todo esto, pues diferentes servicios médicos y paramédicos han otorgado hasta este momento de la pandemia, en donde prácticamente ya no hay pacientes hospitalizados, solamente en una terapia y en el triage, pues el apoyo, la calidad y la calidez y humanismo en la atención a los pacientes ha contribuido a que la mortalidad de nuestro hospital, pues afortunadamente en relación con otros hospitales, sea baja, y que el paciente no solamente reciba una atención, sino que se sienta acompañado en todo este seguimiento de su hospitalización. El trabajo en equipo pues siempre funciona muy bien, y eso está muy demostrado en nuestro hospital, en donde se unió y sigue unido de manera importante todos los equipos médicos y paramédicos para la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias. Agradezco a la sociedad médica, o agradecemos a la sociedad médica su apoyo para esta presentación, y pues cualquier pregunta estamos a la orden.